Buenas tardes. Hoy hablaremos de la conservación de la energía termodinámica, electromagnética y oscilación y ondas. Primero, por ley la conversión de energía en cualquier sistema permanece sin variación en el tiempo, la cual puede transformarse en otra forma de energía, demostrando que la energía no se crea ni se destruye. La termodinámica establece, perdón, la termodinámica es la rama de la física que se ocupa del estudio de los vínculos existentes entre calor y las demás variaciones de energía. Analiza, por lo tanto, los efectos que poseen a nivel macroscópico las modificaciones de temperatura, presión, densidad, masa y volumen en cada sistema. La termodinámica establece 4 leyes fundamentales: el equilibrio termodinámico o ley cero, el principio de conservación de la energía, primera ley, el aumento temporal de la entropía, segunda ley, y la imposibilidad del cero absoluto, que es la tercera ley. La termodinámica se puede aplicar a una variedad de temas de ciencia e ingeniería, tales como motores, transiciones de fase, reacciones químicas, fenómenos de transporte e incluso en agujeros negros, como por ejemplo en el funcionamiento de los motores de los autos. Durante la etapa de combustión o al hervir agua en la tetera, cuando se genera el vapor, el calor se transfiere de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura, nunca al revés. ¿Cómo se representa gráficamente la termodinámica? Por medio de gráficos termodinámicos. Se denominan monogramas. Los monogramas son gráficos que tienen líneas que muestran soluciones a una serie de ecuaciones. Pueden ser los cuales deben contener 5 sets de líneas o curvas. El primero se llama isobaras, líneas de presión constante; isotermas, líneas de temperatura constante; tercias, adiabáticas secas y adiabáticas húmedas o saturadas, y líneas de relación de mezcla de saturación constante, isohumas. Avances tecnológicos: máquina de vapor, motor de combustión interna, progenia, el ferrocarril, paneles termodinámicos. Electromagnetismo es la cantidad de energía almacenada en una región del espacio que podemos apropiarle la existencia en un campo electromagnético. En otras palabras, un campo magnético y un campo eléctrico que se demuestra en función de la intensidad según los campos. El electromagnetismo se responsabiliza de la intervención de las diferentes partículas cargadas en una forma eléctrica. La energía electromagnética se produce con la fricción de los diferentes materiales, induciendo las corrientes eléctricas provocadas por el giro de la Tierra, provocando la magnetización de las materias, de los materiales. Su uso y aplicación de las ondas electromagnéticas tienen diversas aplicaciones, como las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas, las ondas de microondas y los rayos X. La fuente principal de energía electromagnética es la energía solar. ¿Cómo se representa el electromagnetismo? Se presenta por un plano equipotencial. Lo mejor es usar este plano equipotencial eléctricas y líneas de fuerza, tanto eléctricas como magnéticas. Y estas líneas equipotenciales se dividen en campos constantes, cargas puntuales y dipolo eléctrico. Avances tecnológicos: líneas de media y alta tensión, transformadores eléctricos, neveras, secadores de pelo, ordenadores, sistemas de alarma,
radios, televisores, teléfonos móviles e inalámbricos, microondas, wifi y bluetooth. Oscilaciones y ondas. Se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Se entiende como el movimiento repentino repetido en torno a una posición central o posición de equilibrio. El estudio de la oscilación también se utiliza como punto de partida para describir las ondas. Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. ¿Cómo se representa un gráfico de oscilación y onda? Para representar un gráfico de oscilación se representa por un fasor, que se representa gráficamente de un número complejo que se utiliza para esta gráfica de oscilación, de forma que el fasor, suma de varios fasores, puede representar la magnitud y la fase de oscilación resultante de la superposición de varias oscilaciones en un proceso de interferencia. Y la onda se representa por un plano denominado sinusoide o sinusoide en la curva que representa gráficamente la fusión del seno y también a dicha fusión en sí. Si la curva que describe una oscilación repetitiva y suave. Avances tecnológicos. La litotripsia es una técnica utilizada para descubrir los cálculos que se forman en los riñones de la vejiga, los uretras y las vejigas, vesícula biliar. La ecografía ultrasonora o ecosonora es un proceso de imagenología que emplea los ecos en una emisión de ultrasonidos dirigidos sobre un cuerpo o un objeto como fuente de datos para transformar en una imagen. También están el radar, el radiotelescópico, radio ondas largas, medias o cortas, ultrasonidos y fibra óptica. Muchas gracias.